Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias por acercaros. Disculpad el retraso. Hemos andado un poco justos con el soporte tecnológico de la charla, pero bueno, son cosas que a veces pasan por calcular con demasiado justo el tiempo, ¿no? Pero bueno, gracias por venir de todas formas. Mi nombre es Adrián Celaya, soy presidente de ECAI Center. ¿Qué es ECAI Center? Pues es a la vez una consultoría y un think tank, ¿no? Y este ha sido desde el principio un problema desde que nos pusimos en marcha en el año 2010, porque esto significa que a la vez nos dedicamos al asesoramiento estratégico y a trabajar y emitir opiniones públicas, ¿no? Y desde el principio sabíamos que esto era un tema complicado, porque muchas veces emites opiniones que les gustan a tus clientes o no les gustan a tus clientes, pero bueno, nos lanzamos y aunque no sea una compatibilidad muy lógica la de las dos funciones, pues bueno, hasta ahora nos ha ido bien, ¿no? Bien, en principio nuestro área de análisis es el ámbito del análisis económico, pero sobre todo a través de los medios de comunicación, que siempre les gusta más lo político que lo económico, nos fueron arrastrando de la economía internacional a la geopolítica, vamos a decir, y luego en los últimos años hemos entrado en un nuevo tema, que es el de hoy, el de la charla de hoy, que es más un tema cultural, sociocultural, ¿no? Y el origen de esto es una reunión que tuvimos con profesores de una universidad del País Vasco, y en esa reunión ellos nos hablaban de que en función de su análisis algo muy extraño estaba pasando no solo en nuestro entorno, sino en el conjunto de Europa o de Occidente con los valores, ¿no? Hay una serie de valores que se van poniendo de moda, que son extraños, que ellos piensan que no cuadran, digamos, con lo que es el interés general, pero que se han ido extendiendo y que les creaba una cierta extrañeza e inquietud todo esto. Nosotros sí les dijimos que de todas formas, cara al futuro, en nuestra opinión, son valores que, a pesar de que pensábamos que iban a ser los valores del siglo XXI, seguramente no van a serlo. Y no van a serlo porque en el propio Occidente esto de alguna forma está estallando, ¿no? A través de distintos movimientos ideológicos, y porque en los países emergentes y en los países en desarrollo estos valores no se aceptan, se rechazan, ¿no? Y estos países están organizando cada vez más, en principio, si queréis, contra Occidente o contra los valores de Occidente, y habréis oído hablar pues, de este tema de los BRICS Plus, como en principio alrededor de Rusia y China, luego alrededor de esa organización de los BRICS, ahora se han sumado 6 países nuevos, pero parece claramente que el conjunto de los países emergentes y en desarrollo se están articulando cada vez más, de alguna forma oponiéndose geopolíticamente, si queréis, a Occidente, pero también rechazando estos valores que en nuestro caso son dominantes y que pensábamos que iban a ser los valores dominantes del siglo XXI, ¿no? Pero esto ya nos está diciendo, y eso lo explicamos en aquella charla, en aquella reunión, lo que hemos dicho, que seguramente no van a ser esos valores del siglo XXI, ¿no? Bueno, a ellos les gustó el tema, nos pidieron hacer un trabajo con la universidad, esto resultó en un trabajo de aproximadamente 100 páginas que realizamos con ellos, y en un vídeo de 25 minutos aproximadamente. Pero esto nos llevó a ir profundizando y sistematizando más estos temas, que luego terminaron en una charla en concreto en mayo y luego otra serie de charlas que pues, se han ido organizando a partir de entonces, ¿no? Bueno, los conceptos de los que vamos a tratar son muy llamativos, son desde el punto de vista de valores para muchas personas muy chocantes. Son chocantes para nosotros mismos porque nos están reflejando una forma de pensar, una forma de ver la realidad que en nuestro caso también es distinta de cómo lo veíamos hace 2 años y de cómo lo veíamos hace 5 y de cómo lo veíamos hace 10. Pero que a partir de lo que es ese análisis estratégico en el ámbito económico y en el ámbito geopolítico nos ha ido llevando a hacer interpretaciones sobre por qué están pasando cosas tan extrañas en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito también de los valores y de la cultura, ¿no? Bueno, pues sin más, voy a intentar pasar rápidamente, disculparme porque son temas de gran trascendencia y no tengo más remedio que pasarlos muy rápidamente. Luego, al final, profundizamos en lo que queráis, pero sí da una cierta precaución, pues temas como pues, la emancipación de la mujer, ¡pum!, en 5 minutos, ¿no? Temas como la defensa del medio ambiente en otros 5 minutos, ¿no? Pero bueno, es que no hay más remedio, no tenemos tiempo para otra cosa, ¿no? Bueno, valores, cultura e ideología en la sociedad actual. Bueno, esto es lo que se está enmarcando en lo que se llama el posmodernismo, ¿no? Se llaman estas culturas posmodernas, que están relacionadas con el que se llama el feminismo posmoderno, ¿no? Es una prolongación de la
de la cultura de la liberación de la mujer o de la emancipación de la mujer en un contexto determinado. También unos hablan del ecologismo, el posmoecologismo, vamos a hablar de eso también, ¿no? Pero bueno, todo esto habla de un contexto cultural que nosotros le hemos llamado el corporativismo posmoderno, ¿no? Es decir, no es simplemente el posmodernismo, porque el posmodernismo es muchas cosas más, pero las grandes corporaciones que, en definitiva, de una forma u otra, controlan o tienen una influencia muy grande en la evolución cultural de Occidente, han ido influyendo en todas estas corrientes, configurando esto que le llamamos el corporativismo posmoderno. Bien. Bueno, vemos que estamos en un mundo que está estallando en diferentes ámbitos, en el ámbito económico, porque estamos en un modelo económico agotado, ya prácticamente llevamos 15 años sin crecer en Europa y esto genera tensiones cada vez mayores, que no se plasman en el ámbito político porque seguramente desde la Guerra Fría hay una confluencia muy grande entre los distintos sectores políticos, gobierno, oposición, etcétera, y entonces para que esto estalle políticamente tienen que pasar muchas más cosas seguramente, ¿no? Bien, en el ámbito geopolítico tenemos este choque entre Occidente o el atlantismo, si queréis, y este mundo, países emergentes y en desarrollo que están proponiendo un mundo distinto, un mundo multipolar, dicen ellos, ¿no? Y luego en el ámbito de la ideología, cultura, valores, tenemos esta expansión del corporativismo posmoderno que es dominante en Occidente, pero que está cuestionada, rechazada frontalmente por estos países emergentes que están cogiendo un peso cada vez mayor. Ahí no vamos a entrar, tienen políticas distintas, modelos económicos distintos, pero sí están de acuerdo en general, salvo en el ámbito de América Latina, que es culturalmente muy occidental, ¿no? En general coinciden en rechazar estos valores que nosotros estábamos pensando que iban a ser los valores del siglo XXI, ¿no? Bien, decimos, este corporativismo postmoderno está siendo la base de nuestra cultura en los últimos años, con ese rechazo creciente en los países emergentes, ¿no? Pero para centrar un poco las ideas, las ideologías al final se basan en valores, y la cultura se basa en valores, y nosotros ahí distinguimos entre valores personales o valores de interés personal. Decimos valores como nuestras motivaciones básicas, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a actuar de una forma o de otra? Nuestros valores, ¿no? Entonces ahí tenemos valores de interés personal, tomamos decisiones muchas veces en función de nuestro interés personal, y luego valores de interés social. Tomamos decisiones en parte por interés personal y en parte porque pensamos que es lo que interesa a la comunidad en la que nos movemos, y esa comunidad puede ser cualquiera, puede ser la pareja, puede ser la familia, puede ser el barrio, puede ser el pueblo, la nación, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de valores de interés social de esas comunidades y otros valores de interés personal, ¿no? El problema cuál es, que en esos valores sociales, que son los que van configurando las distintas culturas, ¿no? En esos valores sociales hay una mezcla de lo que realmente son los intereses de esa comunidad con lo que sobre esos valores sociales inciden intereses particulares. Es decir, todos intentamos, los valores sociales son algo tan importante que todos intentamos influir en ellos, de una forma o de otra, a través de argumentando, defendiendo ideas, etcétera, ¿no? Intentamos influir en cómo piensa nuestra pareja, cómo piensa la familia, cómo piensa nuestro pueblo, etcétera, ¿no? Pero claro, no todos tenemos la misma capacidad de influir sobre esos valores sociales, y evidentemente los que controlan la cultura, los medios de comunicación, etcétera, tienen mucho más poder de influencia en esos valores sociales. Con lo cual, al final vemos cómo a lo largo de la historia y también ahora, esos valores sociales, lo que consideramos valores sociales, son siempre una combinación, una mezcla de los intereses reales de esa comunidad y de lo que intereses parciales, corporativos en este caso, nos han hecho creer que son. Siempre es una combinación de los dos factores, y esto es un tema muy importante a tener en cuenta, porque claro, cara a enfocar el presente y el futuro de cualquier sociedad, esta es una cuestión clave: distinguir dentro de eso que nos dicen que son valores sociales, qué es lo que realmente son intereses comunitarios o lo que realmente son valores supuestamente sociales, pero creados o generados por la influencia de intereses concretos, normalmente de los intereses de quienes tienen más fuerza, de los intereses dominantes, que en el caso actual en Europa son intereses de las grandes corporaciones normalmente, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues a través del análisis racional. Es una cuestión clave, ¿no? A la hora de enfocar la realidad siempre jugamos con una mezcla de la razón y de la emoción, si queréis. Pero cuando tenemos dudas de si
todos esos sentimientos, emociones, tal, que se trasladan a través de los medios de comunicación alrededor de estos valores sociales, tenemos dudas sobre cuál es lo real y no, cuál es lo que responde realmente a esos intereses generales, tenemos que utilizar la razón para llegar al fondo, para identificar, analizar exactamente cuáles son esos valores, ¿no? Cuáles son o cuáles deben ser, y filtrando esas emociones que muchas veces son emociones provocadas por intereses particulares y que no nos dejan muchas veces analizar la realidad, ¿no? Bueno, en todos esos valores posmodernos, partiendo de estos criterios, tenemos bases objetivas, ¿no? Bases reales de interés social, ¿no? Como son en la emancipación de la mujer, hay una serie de valores reales que son necesarios y que hay que defender e impulsar. Valores de defensa del medio ambiente, ¿no? Valores de protección de las minorías sexuales, étnicas o nacionales, o el respeto entre pueblos y culturas. Y todo esto son valores reales que, sin embargo, han sido constantemente manipulados durante este periodo, durante estos 50 años, por parte de los intereses corporativos, transformándolos en cosas distintas, ¿no? Bien. Esto es lo que llamamos la distorsión posmoderna, ¿no? Entonces, la sociedad actual o las corporaciones que la controlan han ido moldeando y distorsionando a su favor todas estas bases objetivas, ¿no? Y dificultando este análisis racional, ¿no? Vale. Entonces, ahí vemos cómo el posmodernismo, como filosofía, como cultura, ha tenido una importancia muy grande a la hora de facilitar esta distorsión. Y por eso vemos que cultural, filosóficamente, el posmodernismo tiene como una de sus bases fundamentales cuestionar la razón. No es la única filosofía que ha defendido esto, pero cuestionar la razón y dar prioridad a las emociones, que puede tener su lógica, que la combinación de razón y emociones sea una y otra, pero es un instrumento muy interesante para quienes son capaces de controlar las emociones a través de imágenes, medios de comunicación, cine, etc. Bien. Bueno, y esto damos un salto con algo que suena muy fuerte, ¿no? Pero no somos los primeros que lo decimos. Ha habido muchos autores que han relacionado las bases conceptuales de este corporativismo posmoderno con el fascismo, ¿no? Bueno, decimos que este corporativismo posmoderno, se ha dicho muchas veces, que es la base ideológica y cultural de un periodo del capitalismo avanzado, si queréis, del periodo neoliberal, el que se abre a partir de los años 70, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que termina la edad de oro del capitalismo, que fue durante 20 años después de la posguerra, hay una crisis y a partir de ahí todo cambia. Empiezan a cambiar los modelos económicos, se empieza, bueno, empieza a funcionar el capitalismo de servicios más que el industrial, se pone en marcha los modelos neoliberales de buscando rentabilizar las inversiones y dinamizar la economía, y en el ámbito cultural empieza a extenderse esta cultura posmoderna, ¿no? Pero es un movimiento que es cada vez más radical, sobre todo a partir de los años 90. ¿Qué pasa en los años 90? Que termina la Guerra Fría, se empieza a hablar del fin de la historia porque ya Occidente esas corporaciones que controlan Occidente ya no tienen enemigo, controlan el mundo, y entonces empiezan a desplegar ya de forma mucho más intensa lo que desde el año 70 del siglo pasado había sido más o menos pequeños movimientos, se despliega ya a partir de los años 90 como ideología y cultura dominante en Occidente, ¿no? Pero vamos a ver que por distintas razones ese movimiento posmoderno se sitúa cada vez más cerca de las bases ideológicas del fascismo y del nazismo, ¿no? Bueno, evidentemente la imagen externa de los dos movimientos es muy distinta. Si queréis, tenéis a la izquierda lo que es la imagen habitual de los movimientos posmodernos, ¿no? Y a la derecha la imagen habitual de los movimientos fascistas y nazis, ¿eh? Es una imagen pues mucho más violenta, agresiva, si queréis, en el caso del fascismo. Pero esto es solo una apariencia externa, ¿no? Puntos comunes entre la cultura actual y la cultura del fascismo y del nazismo. Bueno, primero, la inspiración filosófica común. Vemos que las raíces filosóficas últimas, tanto en un caso como en el otro, aparecen en Nietzsche y en Heidegger, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues bueno, en muy buena parte porque son puntos de partida. Tanto Nietzsche como Heidegger trabajaron en muchos otros ámbitos y no vamos a cuestionarlos en conjunto, pero sí que se utilizaron como base para cuestionar la razón. Y al nazismo le interesaba cuestionar la razón a la hora de enfocar la realidad,
y utilizaron primero a Nietzsche y luego a Heidegger, y al posmodernismo también le interesa cuestionar la razón y utiliza las libres bases filosóficas para empezar a cuestionar la razón. Porque cuestionar la razón es fundamental para que esas grandes corporaciones puedan manipular los sentimientos y impulsar ideologías de acuerdo con sus propios intereses, ¿no? Tienen un mismo promotor, esto es muy importante, ¿eh? Tanto el nazismo y el fascismo como el posmodernismo están impulsados por esas grandes corporaciones occidentales, ¿eh? Y luego lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Los dos son instrumentalizados en base a los objetivos de esas grandes corporaciones, objetivos estratégicos de esas grandes corporaciones, de obtención de beneficios por un lado, pero también de manipulación y control social, ¿no? Sus verdaderos objetivos son estos, de sometimiento y control social, asegurar y fortalecer ese poder de las grandes corporaciones. Y luego vemos también una creciente radicalidad. Esto es un tema cuestionado, ¿no? Pero que algunos dicen, no, ya era radical desde el principio. Pero bueno, una creciente radicalidad de este corporativismo posmoderno que le acerca cada vez más a los postulados nazis, ¿no? Entonces vemos cómo hay en el origen del posmodernismo también postulados que apuntan a objetivos de contención y reducción de la población, vamos a verlo, y también en los últimos años a postulados impulsados desde las grandes corporaciones que apuntan a lo que ellos mismos han llamado transhumanismo, ¿eh? Dicen, a través del desarrollo tecnológico, el ser humano va a dejar de ser el ser humano por la combinación entre ser humano y máquina, ¿eh? Y luego dicen, no ya el ser humano, sino solo algunos, porque no va a ser posible para todos, ¿eh? Entonces, vamos a ver, esto todavía no se ha aplicado, pero que son postulados incluso bastante más radicales que los del nazismo, vamos a decir, ¿eh? Bien. Esto es importante. Las grandes corporaciones como promotoras del fascismo y del nazismo. Vamos a ver que en los dos movimientos había mucho más de estas manifestaciones agresivas en las calles, quemando libros, etcétera. Había mucho más, ¿no? Bien, ni el fascismo italiano ni el nazismo alemán hubieran tenido opciones reales de gobierno si no llega a ser porque detrás, desde el principio, estaban las grandes corporaciones impulsándolas, ¿no? ¿Y por qué? Pues bueno, porque querían hacer frente a través de estos movimientos a amenazas que para ellos eran estratégicas, internas y externas. Amenaza interna de un movimiento obrero que era muy agresivo entonces y la amenaza externa de la Unión Soviética, con mucha claridad, muy directamente, en el caso del nazismo alemán. Es decir, conseguir que el nazismo alemán fuese una plataforma para destruir la Unión Soviética era clave como objetivo de la creación y el desarrollo y el impulso del fascismo y del nazismo, ¿no? Bien, los dos fueron movimientos radicales de origen e inspiración claramente corporativa, ¿no? Ahí tenéis, se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el libro de la izquierda describe la implicación del grupo Krupp en el impulso del nazismo alemán, ¿no? A la derecha tenéis un libro que es muy significativo, Yo financié a Hitler, que está escrito ¿por quién? Pues porque era el jefe del grupo Thyssen en aquel momento. Entonces, era algo muy evidente y entonces él, para justificarse, escribió después de la guerra este libro, Yo financié a Hitler, diciendo por qué lo financié, luego cómo cambié de opinión, etc. Bien. Pero bueno, no solo fueron grupos alemanes, también grupos corporativos de primer nivel de Wall Street, norteamericanos, tenéis toda una lista, se han escrito muchos libros sobre esto, ¿no? Aquí tenéis algunos, ¿no? Sobre IBM, corporaciones concretas, pues bueno, tenéis toda una relación de corporaciones financieras e industriales que se implicaron financiando a Hitler desde el primer momento, ¿no? Aquí tenéis otra relación que incluye, pues bueno, luego lo veremos, el grupo Rockefeller, etcétera, ¿no? Grupos de Wall Street, bueno, se ha escrito mucho sobre eso. Bueno, como anécdota también, en el momento justo antes de que se nombrara a Hitler jefe del gobierno, había una especie de gobierno de coalición entre la derecha conservadora y los nazis. El presidente tenía que nombrar jefe de gobierno y iba a nombrar al jefe de los conservadores. Entonces hubo una carta que fue decisiva de 20 industriales alemanes, 20 cabezas de la industria alemana, dirigiéndose al presidente de gobierno y pidiéndole que nombrara a Hitler, ¿eh? Entonces, esta es la relación de esos grupos industriales, ¿no? Bien, en el caso del fascismo italiano, también se ha escrito mucho sobre la implicación de los grandes terratenientes y las grandes industrias italianas y también británicas, por ejemplo,
en el ascenso de Mussolini al poder. Pero esto es algo, una anécdota, pero muy reveladora de que detrás del fascismo y del nazismo había algo muy distinto de lo que parecía. Y es que ahora ya sabemos con absoluta seguridad y sin ninguna duda que Mussolini estaba a sueldo de la inteligencia británica, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Esto salió en el año, creo que fue 2014, 2015, ¿no? Antes, en el 2010, ¿no? Salieron datos de las cuentas corrientes de Mussolini, como desde el momento en que abandona el Partido Socialista hasta que unos años después crea el Partido Fascista, mes a mes tenía un pago en su cuenta de la inteligencia británica. O sea que no es una especulación, sino que está absolutamente contrastado, ¿no? No me voy a detener ahí más, porque es algo perfectamente contrastado. Sin más, tampoco tenemos tiempo de entrar en detalles, luego comentamos en las preguntas lo que queráis. Decíamos que tanto el movimiento posmoderno, del corporativismo posmoderno actual, como el fascismo y el nazismo tienen bases filosóficas y conceptuales comunes. Hemos hablado de Nietzsche y Heidegger, aunque luego cada uno tenía sus propios ideólogos, ¿no? Pero siempre con esas bases de cuestionamiento de la razón, y vamos a poner en marcha movimientos que van a ser irracionales y radicales en los dos casos, pero que van a ser irracionales y les vamos a justificar ser irracionales, ¿no? Bueno. Esto ha afectado dentro del corporativismo posmoderno, ha pasado por encima de los conceptos de izquierda y derecha, que sobre todo a partir de los años 90 de la Guerra Fría se van amortiguando, se van manteniendo las palabras de izquierda y derecha, pero esos movimientos se van aproximando cada vez más y sometiéndose cada vez más a esos intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Pero bueno, tenemos por ejemplo el ejemplo de la Escuela de Frankfurt, una escuela de pensadores, vamos a decir, progresista, que en el momento que se traslada a Estados Unidos se ponen a sueldo de las grandes corporaciones y entonces empiezan a desarrollar lenguaje progresista a favor de esas modas posmodernas, digamos, ¿no? Ha sido uno de los pilares de esas culturas posmodernas, ¿no? Ha habido más, ¿no? Pero bueno, ese cuestionamiento de la razón, ya hemos dicho, es clave para la manipulación social. Podemos diferenciar entre lo que eran los objetivos aparentes, tanto en el nazismo como en el fascismo o neonazismo posmoderno, como queráis, y lo que eran los objetivos reales, ¿no? Pero bueno, por centrarnos en objetivos reales, hemos visto que en el neonazismo, no sé si el puntero, ahí lo veis, no. En el neonazismo tenemos objetivos también de control y división social. Tenemos el concepto de antinatalismo, desde el principio, muy importante, porque esto ha impregnado la cultura actual desde distintos puntos de vista. Tenemos programas objetivos de reducción de la población. Tenemos el objetivo de transhumanismo, eso en los últimos años. Tenemos objetivos de apropiación de recursos, que eso también sucedía en el fascismo, y objetivos de diseñar el globalismo también, ¿eh? Hay que atenuar, debilitar a los estados, los pueblos, para fortalecer el papel de las corporaciones, y tenemos planteamientos de que los gobiernos o que el poder estaría mucho mejor en manos de las corporaciones que en manos de los estados, por ejemplo, ¿no? Bien. En el fascismo y el nazismo, ya dijimos, había una élite corporativa amenazada por el movimiento obrero internamente, por la Unión Soviética externamente, por la crisis económica también. Tenemos un fascismo italiano que se basa en la manipulación, si queréis, del patriotismo, la religión, la tradición, un nazismo alemán que manipula los conceptos de patriotismo y de raza, y un neonazismo posmoderno que nos plantea la necesidad de reducir la población, la disolución de los distintos conceptos de comunidad, el globalismo, el catastrofismo, climático fundamentalmente, y en los últimos años este concepto del transhumanismo. En los tres casos vemos que hay proyectos radicales de transformación social impulsados por las grandes corporaciones, ¿no? Bueno, se ha dicho que el corporativismo posmoderno actual, que es más neonazi que neofascista por su radicalismo, porque va mucho más allá de los objetivos políticos, ¿no? Y del control socioeconómico. Vemos que tiene bases muy claras en la eugenesia. La eugenesia es un movimiento, habréis oído hablar de esto, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que planteaba la mejora de las sociedades a través de la mejora biológica de las personas, sobre todo a través de la selección, ¿eh? Había tres ramas de la eugenesia, una que planteaba que para eso lo que hay que hacer es conseguir que se reproduzcan menos las personas discapacitadas,
otra rama que planteaba que lo que hay que hacer es que se reproduzcan menos las personas de rentas bajas, y una tercera que era que se reproduzcan menos las razas que a mí no me gustan, digamos. Y la eugenesia en sus distintas ramas influyó, por un lado, muy directamente en el nazismo. Tiene su origen fundamentalmente en Estados Unidos, pero tiene un gran desarrollo luego en Alemania, en el nazismo, y también en lo que luego han sido los distintos movimientos posmodernos, que son los que han generado la cultura actual. Ya lo vamos a ver. Bien. Dentro de esos objetivos del posmodernismo en su origen, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya la eugenesia se transforma en, por distintas razones, buscar reducir la población, el decrecimiento económico, pero probablemente con objetivos también de reducción de la población, hacer desaparecer o superar los pueblos, las culturas, la familia, todo tipo de comunidades sociales, y ahora apuntan incluso a la desaparición del ser humano a través de la fusión hombre-máquina, ya lo hemos dicho, o hacia convertir a las clases superiores en superhombres. Y aquí enganchamos con ese concepto de superhombre de Nietzsche, que lo planteaban en el nazismo desde un punto de vista más biológico, y ahora lo están planteando desde un punto de vista más tecnológico, si queréis. Bien. Bueno. ¿Qué origen de este neonazismo posmoderno o neofascismo posmoderno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Por un lado tenemos a lo que eran las corrientes, estas corrientes eugenésicas de principios de siglo, y por otro lado la Guerra Fría. En el contexto de Guerra Fría, en los años 60-70, ¿no? Tenemos el origen actual del movimiento antinatalista, ¿no? ¿Cuál es ese origen? Fundamentalmente esto se empieza a dinamizar a partir de la Revolución China del año 49. La Guerra Mundial termina en el 45, la Revolución China es el año 49, y entonces, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, empiezan a aparecer análisis que nos dicen que se empiezan a situar ante ese nuevo contexto y dicen, ojo, que nuestros enemigos, recordad que estamos todavía en el contexto de Guerra Fría, son muchos y se reproducen mucho. Tenemos un peligro porque cada vez van a ser más, y ahí tenemos un peligro geopolítico. Dicen, bueno, ¿y qué hacemos frente a ese peligro geopolítico? Y empiezan a plantear medidas, en principio dirigidas a esos países, sobre qué tenemos que hacer para que esos países no crezcan tanto. Bien, y empiezan a desarrollar lo que llaman el antinatalismo. En principio, por razones geopolíticas. Luego lo vamos a detallar. Porque, curiosamente, las medidas que plantean son medidas que luego se han ido aplicando no solo en esos países, sino también en Europa y en Estados Unidos. Y empiezan a relacionar medidas como la emancipación de la mujer, el acceso de la mujer al mercado de trabajo, los anticonceptivos, el aborto. Son una serie de medidas que tienen evidentemente su lógica, pero ellos no lo plantean desde el punto de vista de ayudar a las mujeres o de que vivamos mejor. Lo plantean desde el punto de vista de reducir la población. Y no reducir la población para que esos países vivan mejor con menor población, sino para hacer daño a esos países, que son nuestro enemigo, ¿no? Entonces, muy importante para darnos cuenta cómo empiezan este tipo de planteamientos. Luego tenemos la creación del Club de Roma por los mismos grupos que crean el WWF, luego lo comentaremos, grupos de origen neonazi, pero ahora empiezan a plantear lo que luego se ha llamado el catastrofismo climático. En base a distintas razones climáticas, plantean objetivos similares de reducción de la población y de reducción de la economía de crecimiento, ¿no? Bueno, ahí tenemos muchos informes en la Guerra Fría, pero dos de ellos que fueron claves: el informe Rockefeller, pedido por el gobierno de Estados Unidos, y el informe Kissinger del año 74, también solicitado por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Vemos cómo en ese momento reducir y controlar la población es un objetivo político, geopolítico en particular, ¿no? Y el ecologismo, el feminismo y el globalismo se consideran instrumentos clave. ¿Para qué? Para reducir la población. Bien. Bueno, esto es el contexto de Guerra Fría que hemos comentado, a partir del año 49 sobre todo, ¿no? A partir de esa revolución china, ¿no? Bien. No tenemos tiempo para que veáis estos vídeos, pero bueno, aquí tenéis David Rockefeller justificando por qué una cuestión estratégica clave para ellos, para las grandes corporaciones. Los Rockefeller es una de esas grandes corporaciones clave, de las más importantes han sido seguramente en Estados Unidos, ¿no? Porque es importante el control y la reducción de la población, ¿no? Aquí tenéis a otro Rockefeller hablando sobre lo mismo en el año 67. Bien,
Aquí tenéis el informe Rockefeller del año 72, a instancias del gobierno de Estados Unidos, y cómo ahí relaciona con la reducción de la población pues temas como que luego se han ido efectivamente aplicando, siempre con otras razones, claro, pero aquí el objetivo claro era la reducción de la población, ¿no? Pero el cuidado infantil, educación sexual, adopción, derechos de la mujer, anticonceptivos, esterilización voluntaria, aborto, etcétera, ¿no? Bien. El informe Kissinger de 1974 es probablemente el más importante de todos esos informes. Es un informe que cuando se aprueba no se hizo público, se dijo esto es secreto, informe secreto, y el secreto se levantó 15 años después, el 89, cuando termina la Guerra Fría, ¿no? Bueno, este informe ¿qué nos dice? Bueno, el título es Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses globales de Estados Unidos. El planteamiento es el que hemos comentado, ¿eh? Por razones de nuestra seguridad nacional, tenemos que conseguir reducir la población de todos esos países, ¿no? Bueno, ¿aquí con qué nos encontramos? Bueno, para reducir la población, estrategias, planificación familiar, acceso de la mujer al mercado de trabajo, extensión de los derechos de la mujer, etcétera, ¿no? Claro que son temas que en sí mismo evidentemente tienen una lógica, pero que ellos los plantean con el objetivo de reducir la población, ¿eh? Esto es muy importante, ¿no? Bien. Y reducir la población, ya hemos dicho, no para que esos países vivan mejor, sino al contrario, para debilitar esos países que son enemigos nuestros, ¿no? Bueno, entonces, una cuestión muy llamativa de este informe, que luego se transmite a otros informes a partir de este momento, es que prácticamente en la última página utilizan una argumentación muy curiosa y dicen, bueno, pero todo esto que hemos planteado en estas, creo que son 200 páginas, que hay que hacer para reducir la población de los países que no controlamos, tenemos que aplicarlo también en Europa y en Estados Unidos. Porque si no lo aplicamos en Europa y Estados Unidos, no va a ser creíble. Y estos países no van a aceptar introducirse en esas dinámicas, ¿no? Una argumentación muy extraña, ¿no? Desde luego, ¿no? Porque si yo lo estoy planteando para debilitar esos países, porque el que aumenta la población les fortalece, yo digo, no, y ahora quiero aplicarlo también aquí, para que pues no tiene mucho sentido. Pero así quedó en el informe. Hay un complemento luego en el que dicen, bueno, y como consecuencia de eso que decimos en la última página, en Estados Unidos deberíamos aprobar estas leyes, para poner en marcha estas medidas. Y desde la presidencia, que era Nixon entonces, les dice, ojo, que para proponer esas leyes no estáis autorizados en ese informe. No les dice nada de lo demás, el informe queda como está, pero está claro que quizás había distintos puntos de vista. ¿Cómo se puede interpretar eso? Pues la verdad es que la única forma de interpretarlo es que los que redactan el informe están trabajando en base a unos intereses corporativos que no son extraños. A Kissinger estaba muy cercano al grupo Rockefeller, ¿no? Pero bueno, a ese grupo Rockefeller que también hace ese informe del 72, en base a los cuales para ellos tan enemigos son esos países en desarrollo que no controlamos como la población de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y también nos interesa reducir la población en conjunto, ¿no? Es interesante también en este informe, como se hacía en el año 72, qué instrumentos se van a poner en marcha para aplicar estos objetivos de reducción de la población. Nos dicen las agencias del gobierno de Estados Unidos, las agencias de la ONU, que entonces todavía tiene Estados Unidos, por supuesto, mucha influencia en ellas, pero entonces las controlaban muy directamente. Las fundaciones corporativas, sobre todo, Fundación Ford, Fundación Rockefeller, etcétera, y las ONGs. Entonces vemos que, porque luego en la práctica han sido los instrumentos claves que han impulsado el desarrollo de toda esta cultura posmoderna, ¿no? En sus distintos ámbitos, ¿no? Bien. Bueno, todo esto ya lo hemos comentado. El año 68, 72, después, bueno, 68 sobre todo, se pone en marcha el Club de Roma, ¿eh? Está creado por miembros de una de las claves fundamentales del movimiento ecologista, que es el WWF. En este momento también Greenpeace y WWF son las dos entidades más potentes a nivel mundial en el ámbito de la lucha medioambiental ecológica, ¿no? Vamos a hablar luego del WWF, pero bueno, miembros del WWF y financiados por el grupo Rockefeller crean el Club de Roma, que ha sido clave en la cultura, vamos a decir, ecologista o posmoecologista a partir de ese momento, ¿no? Entonces, se empieza a hablar de la necesidad de contener el crecimiento, reducir la población, ya en base a razones ecológicas, ¿eh?
Entonces, en el año 72, bueno, publican el libro Límites del crecimiento. En ese libro, bueno, se habla de escenarios catastróficos si no se contiene el crecimiento, si no se reduce la población, y ha sido un poco la base de lo que a partir de ese momento ha sido la vertiente catastrofista de la defensa del medio ambiente, digamos, ¿no? De esto ya hemos hablado, de la Escuela de Frankfurt al marxismo cultural, que es una de las vertientes de todo esto, ¿no? No sé si del WWF parece que no he hablado. Bueno, igual hablaré más adelante, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa con la emancipación de la mujer? Bueno, es uno de esos ámbitos del posmodernismo corporativo que es también, vamos a decir, deformado. Hay unas bases objetivas y unas bases de deformación, ¿no? Muy importante. ¿Cuáles son las bases objetivas históricas de ese proceso de emancipación de la mujer? Pues están muy relacionadas con la división del trabajo tradicional y con el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Esto, bueno, si queréis, tradicionalmente, nunca ha sido así matemáticamente, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente había una responsabilidad básica de la mujer sobre el trabajo doméstico y del hombre en el trabajo profesional. En el siglo XIX empieza la industrialización y curiosamente, hay una obsesión de las políticas sociales de los países y también, si queréis, de los sindicatos o del movimiento obrero, de evitar el trabajo de las mujeres y de los niños porque se considera un trabajo excesivo, violento, difícil, y entonces se considera un abuso que las mujeres se les lleva a las mujeres a trabajar a la industria, ¿no? Esto cambia en el siglo XX, en buena parte porque el trabajo industrial se hace cada vez más suave, el trabajo físico es cada vez más suave, ¿no? El trabajo profesional es cada vez más atractivo. Bueno, y entonces desde distintos ámbitos se plantea por qué las mujeres no se incorporan al trabajo profesional, ¿no? Al mercado de trabajo, ¿no? Pero lo curioso es cómo se hace esto, ¿no? Porque claro, ya nos decían en el año 70 el movimiento feminista nórdico, los años 70 es cuando se produce masivamente esa incorporación, y ya nos decían, ojo, que esto se puede hacer de dos formas, ¿no? Porque decían, esto no será añadir trabajo, será repartir el trabajo profesional y doméstico entre hombres y mujeres, ¿no? No será añadir trabajo, ¿no? Decían, porque claro, en principio, decían, en los países nórdicos trabajaban 45 horas semanales, entonces decían, bueno, con esta incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, pues hay que reducir ya a 30 horas semanales y luego, dependiendo cuántas mujeres se incorporan, pues reducir todavía más. Porque si estamos el doble de personas trabajando, pues hace falta la mitad de horas de trabajo, ¿no? Y esto aparentemente era lógico, ¿no? Pero claro, lo que se hizo no tiene nada que ver con esto, ¿no? Se utilizó otra vía absolutamente distinta, ¿no? Que fue añadir 40 horas de trabajo, o 45, según, por unidad familiar, ¿no? Entonces dice, bueno, sorprendentemente, sin que nadie dijera nada, de pronto siempre hemos estado pensando que con el avance tecnológico íbamos a trabajar cada vez menos y resulta que empezamos a trabajar muchísimo más, ¿no? Claro, sobre todo las mujeres, que nos hemos encontrado con un proceso en el que hemos añadido 40 horas de trabajo por unidad familiar. Cientos de millones de mujeres han estado trabajando 80, 90, 100 horas a la semana sin que nadie diga absolutamente nada, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y claro, a la vez que se produce hundimiento lógico de las tasas de natalidad, ¿no? Absolutamente lógico, ¿no? Bien. Bueno, no me voy a detener ahí, pero las gráficas son muy claras. Incorporación de la mujer al mercado de trabajo y hundimiento de la tasa de natalidad. No podía ser de otra forma haciéndolo así, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué se hizo así? Una cosa está clara, que el objetivo no fue la emancipación de la mujer. Un objetivo claro era disposición masiva de mano de obra barata, que siempre es un alimento muy importante de la rentabilidad de las inversiones. Recordaros que estamos hablando de los años 70, que es precisamente cuando se dispara este movimiento neoliberal. Las inversiones tienen que ser más rentables como sea, se impulsa todas las medidas del neoliberalismo, la globalización, todo apunta un poco en la misma línea. Entonces, un factor muy importante era este. Pero también sabemos que desde el ámbito corporativo estaban constantemente hablando de la necesidad de reducir la población, con lo cual ahora nos damos cuenta de que es muy posible que ese hundimiento de la población que se produce a partir de ese momento, pues de alguna forma fuese consentido o una parte de lo que realmente se buscaba, ¿no? Bien. Y otra cuestión es qué hacer con eso a partir de ese momento, ¿no?
Pero bueno, la verdad es que nos encontramos con una manipulación gigantesca de ese proceso de emancipación de la mujer, con lo cual lo que históricamente ha sido más importante queda en el cajón, y luego nos encontramos con, perdonadme que ponga un ejemplo como este, porque seguramente ha sido una de las campañas más serias que se han hecho este año alrededor de la emancipación de la mujer, pero ¡pum!, eligen este eslogan, Emakumia Gora. Y nosotros siempre decimos, bueno, imaginaros una manifestación de pensionistas en la que, en vez de reivindicar mayores pensiones, se dediquen a gritar ¡viva los pensionistas!, ¿no? Absurdo, ¿no? Pero es que es esto lo que está pasando, ¿no? Es decir, los problemas más gordos al cajón y todo emociones, eslogans, bla, 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 ¿no? Claro, esto es exactamente lo que se consigue con estas teorías, con estos movimientos postmodernos, y es con esas bases filosóficas, dar mucha importancia a la emoción, a los eslogans y tal, y no analizar lo que realmente es importante en los problemas de fondo, ¿no? Bueno, muy probablemente con este movimiento del globalismo, este anticulturalismo, que algunos llaman multiculturalismo, está pasando algo parecido. Hay unos intereses corporativos muy claros detrás, ¿no? Tenemos un cuestionamiento de los pueblos, de las naciones, y luego tenemos un fenómeno migratorio en el que hay unos intereses económicos muy evidentes, ¿no? Es evidente que de una forma muy parecida a lo que pasa con el proceso de emancipación de la mujer, nos encontramos con que también hay un acceso masivo a mano de obra barata, que es, desde un punto de vista económico, la consecuencia más importante, ¿no? Es evidente que la contratación de trabajadores extranjeros se hace precisamente porque son más baratos. Esto es algo de cajón, ¿no? Y vemos también cómo el proceso, la relación con la evolución de la tasa de ganancia de las inversiones es muy clara, y que cuando termina el proceso de incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo en los años 90, pues dicen, bueno, ahora, ¿cómo conseguimos mano de obra barata, masiva, de forma masiva? Pues de otros países, ¿no? Hay una relación bastante clara, ¿no? Bien, y también estos trabajadores extranjeros ocupan puestos de bajo valor añadido, más o menos los mismos puestos que en su primera incorporación al mercado de trabajo ocupaban en su momento, lógicamente, las mujeres, ¿no? Y los puestos más explotados, etcétera, ¿no? Bien. El catastrofismo climático, bueno, pues en el ámbito de la defensa del medio ambiente, que evidentemente también tiene sus bases objetivas, pues nos pasa algo similar. Tenemos, a partir de esta dialéctica del Club de Roma, nos encontramos con escenarios catastróficos que rompen la racionalidad de la defensa del medio ambiente, porque ya no hay nada que argumentar, porque todo es para salvar el planeta. Como el planeta está en riesgo, ya las medidas concretas no se pueden discutir. Y en base a quién controla los medios de comunicación, se pone un objetivo u otro encima de la mesa, pero siempre con el objetivo de salvar el planeta, y ahí ya no hay discusión que valga, ¿no? Entonces, es ese catastrofismo climático el que rompe esa racionalidad del movimiento de defensa del medio ambiente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que estamos de acuerdo o no con el cambio climático? Bueno, nosotros siempre decimos que no somos científicos, ¿no? Y entonces, los que no somos científicos, cuando nos encontramos con un tema en el que unos científicos te dicen una cosa y otros otra, tenemos un problema, porque no sabes muy bien quién tiene razón. Y tampoco, precisamente porque somos analistas, no queremos movernos en base a intuiciones, ¿no? Y entonces decimos, pero claro, lo que sí sabemos es que detrás de esto, independientemente de cuál sea la realidad científica, ha habido una manipulación constante, ¿no? Y una falsificación constante de la información, ¿no? Bueno, vamos a ver orígenes del ecologismo actual, ¿no? Pues ahí tenemos que analizar primero la relación del ecologismo y de la planificación familiar en Estados Unidos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y una relación muy directa con el movimiento eugenésico, y en particular con una persona que es Madison Grant, que no era cualquiera, no era un activista cualquiera, un hombre que tenía relaciones muy directas, fue amigo de 2 presidentes de los Estados Unidos, etcétera, y uno de los creadores también de lo que luego se llamó el Club Sierra, que es la primera organización ecologista en este momento en Estados Unidos, ¿no? No es cualquiera, ¿no? Y por otro lado, el movimiento de la planificación familiar. Planned Parenthood es la primera organización de planificación familiar en este momento en Estados Unidos, con cientos o miles de clínicas por todo Estados Unidos, ¿no? Y también con un origen en este movimiento de eugenesia relacionado con los derechos de la mujer y la planificación familiar, con su fundadora Margaret Sanger, ¿no? Aquí tenéis una expresión
de esta Margaret Sanger, que es una líder del feminismo. Muchos hablan de ella como una líder del feminismo, ¿no? Pero claro, no se han puesto a analizar cosas que decía esta mujer, ¿no? Por ejemplo, más niños de los aptos, menos de los no aptos. Ese es el principal problema del control de la natalidad, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? Madison Grant. Este hombre es el primer ideólogo de Estados Unidos del ecologismo, pero también era ideólogo a la vez de la eugenesia, esa eugenesia que hemos comentado antes, y del racismo nórdico. Escribió el libro El ocaso de la gran raza, que Hitler dijo, y le dijo a él en una carta, ese libro es mi Biblia, que tuvo una influencia muy grande en el nazismo alemán. Y luego tenemos el Sierra Club, que se crea a fines del siglo XIX, en este momento es la primera organización ecologista de Estados Unidos. Su fundador y muchos de sus miembros iniciales fueron grandes impulsores del racismo y de la eugenesia en Estados Unidos. Claro, esto del racismo y la eugenesia se olvida ¿cuándo? Con la Segunda Guerra Mundial, lógicamente. Bien, el WWF es en este momento, ya hemos dicho, junto a Greenpeace, la gran organización ecologista mundial, y fue la primera y casi la única en los años 60 y 70, ¿no? Se le considera, junto a Greenpeace, la primera organización ecologista. La creó en 1961, ¿quién? Bernardo de Holanda. Vamos a hablar de este hombre, Bernardo de Holanda, rey consorte de Holanda. Cofundadores: Felipe de Edimburgo, rey consorte de Inglaterra y primo de Bernardo de Holanda, y Julian Huxley, que era un líder de la eugenesia y el primero que empezó a hablar de este tema del transhumanismo, del que en los últimos años se está hablando. Bien, entre los años 89 y 95 se reveló en la colaboración constante entre esta organización, el WWF, es una organización con un logo, con un oso panda, perdón, igual a algunos os sonará, ¿no? Y Bernardo, en una colaboración constante con el régimen del apartheid sudafricano. Es decir, que estos evidentemente no habían dejado de ser nazis, ya veremos, lo seguían siendo, ¿no? Y que crearon, a través de distintas fuentes, fueron los creadores de ese Club de Roma que inicia el movimiento catastrofista, y también otras organizaciones como el Club 1, 1001, etcétera, ¿no? Bien, ¿quién era este príncipe Bernardo de Holanda, que fue clave en el detonante de estas organizaciones ecológicas? Bueno, fue miembro del partido nazi en los años 30, fue miembro de las SA, que eran los grupos de asalto del partido nazi, miembro de la caballería de las SS, ¿no? Directivo en IG Farben, que era uno de los grupos que más se implicó en el apoyo al nazismo. Pero en el año 36 se casa con la princesa de Holanda, ¿no? Y como en realidad estos apoyos al nazismo fueron muy habituales en las casas reales europeas, ¿no? Apoyos que cambian fundamentalmente alrededor de la guerra. Pues bueno, aquí hay una guerra mundial, hay que posicionarse, sobre todo para estar seguros de que estamos con el bando ganador, ¿no? De que no tenemos problemas con el bando ganador, ¿no? Y claramente, por si quería ser rey de Holanda, tenía que reposicionarse. Pero bueno, se reposicionó solo formalmente, Ya habéis visto, en el año 54 crea ese Club Bilderberg, del que se habla mucho como el club que aglutina, es una especie de escaparate de las élites en general, ¿no? En el 61 crea ese WWF, en el 70 el Club 1001, que agrupa a 1000 personas de la élite aristocrática y corporativa del mundo para financiar el movimiento ecologista, ¿no? Bueno, en el año 95 se produce ese escándalo sobre el apartheid sudafricano que ya hemos comentado, ¿no? Bueno, la familia real británica, ¿no? ¿Qué podemos decir de la familia real británica? Bueno, pues aunque esto a veces se esconde como anécdotas concretas y tal, pero sí sabemos, por ejemplo, muy evidente, en la foto de la izquierda tenéis al que fue Enrique VIII, que fue rey durante poco tiempo, no llegó un año, pero que su implicación con el régimen nazi fue directísima, ¿no? Y su simpatía nazi, ¿no? Ahí le tenéis en una visita que hizo a la Alemania con Adolfo Hitler, ¿no? Y a la derecha tenéis una foto en la que en el centro está la que ha sido la reina Isabel, que acaba de morir ahora, ¿no? Levantando el brazo, cuando ella tenía 7 años, ¿no? Pero a la derecha está su madre, levantando el brazo también, y a la derecha su tío, ¿eh? Bien, el apoyo al nazismo en la familia real británica, como en otras familias reales europeas, que al final son parte de esas élites corporativas, pues fue muy evidente. Pero ese apoyo al nazismo
se esconde y se convierte, después de la guerra, en apoyo a esas estrategias ecológicas y de reducción de la población. Bien, familia real británica, ya tenemos a Felipe de Edimburgo, que ha tenido unas características especiales por su implicación en esos movimientos ecologistas y porque ha tenido un problema, y es que ha hablado demasiado. Es una de esas personas a que de vez en cuando se le escapa la lengua, ¿no? Bueno, cofundó el WWF, ya lo hemos dicho, ferviente partidario de ese conservacionismo y también a la vez, curiosamente, de la caza de especies protegidas. Y esto es algo muy habitual en las casas reales europeas, ¿no? Son líderes ecologistas, líderes de la conservación de la naturaleza y además de cazar especies protegidas, ¿no? Pero bueno, eso no revela que ellos no se creen todas esas historias, las utilizan como instrumento de manipulación en realidad, ¿no? Bueno, pero cosas que dice este hombre, ¿no? En el año 81, el crecimiento de la población humana es probablemente la amenaza más grave a largo plazo para la supervivencia, ¿no? Bueno, hay que frenarla, etcétera, ¿no? En el 88 hace una entrevista que se ha dado mucho a conocer, en la que dice: si me reencarnase me gustaría volver como un virus mortal que contribuya a resolver la sobrepoblación, ¿no? A eso se le ha dado muchas vueltas y algunos han dicho, bueno, no es una frase sacada de contexto, no sé, pero resulta que nada de eso. Un año antes, en el año 87, lo había dicho por escrito en un libro en el que participa, ¿no? Entonces, está claro lo que piensan esas élites, ¿no? En el año 90 nos dice: a estas alturas debe ser obvio que un mayor crecimiento de la población en cualquier país es indeseable, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una bomba demográfica, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenéis una conversación muy significativa de este hombre. Le dice, el periodista le pregunta: ¿cuál cree usted que es el mayor reto de la conservación en la conservación de la naturaleza? Y dice: la creciente población humana. En la situación actual no hay nada más, ¿no? ¿Y tiene alguna opinión sobre lo que se debería hacer al respecto? Entonces se ríe y responde: no puedes adivinarlo. Y no responde, ¿no? Que cada uno piense con eso lo que quiera, ¿no? Bueno, pero está claro. Luego, a partir del año 72, con el Club de Roma, pasamos al catastrofismo climático, ¿no? Bien, que ya hemos dicho que tiene esa característica de romper la racionalidad y justificarlo todo para salvar el planeta, ¿no? Bien, tiene ese origen corporativo con el Club de Roma, que se crea por los promotores del WWF, hemos hablado de sus bases eugenésicas, neonazis, etcétera, y con financiación de la Fundación Rockefeller, que se ha implicado durante todos estos años muy directamente en estas estrategias, ¿no? Pero, curiosamente, nos dicen, bueno, el mundo va al desastre, pero curiosamente entonces plantean, ¿va al desastre por qué? Nos dicen, desaparición de la capa de ozono, agotamiento del petróleo en 20 años, y lluvia ácida, no lo he puesto aquí, esa es el tercero, la lluvia ácida. Los tres grandes retos que van a hacer estallar, nos llevan al desastre de aquí a los años 90. Bueno, llegan los años 90, no pasa nada, ¿no? No se agota el petróleo, ni mucho menos, incluso ahora, 50 años después, salvo a algunos autores muy concretos, no se dice que esté en trace de agotarse. Esas previsiones catastróficas no se cumplen, nadie habla ya de la capa de ozono, nadie habla ya de la lluvia ácida, que se dice que fue un error científico, pero no pasa nada. Hay nuevas catástrofes. Y cada 20 años nos ponen una nueva catástrofe encima de la mesa que nos pone a todos histéricos, ¿no? Bien. Y que además lo justifica todo. Aquí tenéis a John Kerry, que no es cualquiera, es el líder que tiene la responsabilidad de la política ecológica en Estados Unidos en este momento. Pues nos dice, en 2009, en 5 años tendremos el primer invierno sin hielo en el Ártico. Bueno, no ha pasado. Y no ha pasado nada. Hombre, no hubiera pasado nada si dicen, bueno, hay unos científicos que dicen que, o puede ser que dentro de 5 años, no. Pero todas son afirmaciones categóricas, meten miedo, no se cumplen, pero no pasa nada, me invento otras. Y entonces cada 5 o 10 años nos aparecen nuevas previsiones, ¿no? Entonces, ya decimos, las verdades científicas de fondo alrededor de todos estos temas, los que no somos científicos sobre todo, no sabemos cuáles son, pero sí sabemos que nos están engañando continuamente, ¿no? Y tenéis a Greta Thunberg hace 5 años diciendo cómo para el 2023 termina el mundo, ¿no? Pues evidentemente no, ¿no? Bien. Bueno, ¿y qué objetivos puede haber detrás de esto? Bueno, evidentemente siempre hay objetivos económicos, ¿no? Sobre todo cuando una vez que se crea toda esta histeria, se dedican cada vez más recursos a lo que estamos llamando políticas verdes. Hay recursos públicos inmensos que van a financiar actividades gestionadas
por estas grandes corporaciones. Y entonces consiguen financiar con seguridad inversiones gracias a recursos públicos, ¿no? Bueno, ¿y objetivos políticos cuáles pueden ser? Bueno, pues evidentemente de esta forma controlamos a la población normalmente en la dirección en la que nosotros queremos. Luego hablaremos un poco de esto con lo que está pasando en el último año. Y probablemente también estos objetivos que sabemos que esta élite tenía de control y reducción de la población, ¿no? Bien. El concepto de superhombre y eugenesia. Y este es un concepto que es clave en el origen del nazismo, ya desde Nietzsche, en el siglo XIX, y también ahora está sobre la mesa, ¿no? Bien. Tiene este origen filosófico común, el concepto de superhombre de Nietzsche, que el nazismo lo interpreta como producto de la selección biológica, y el neonazismo posmoderno nos dice que es un concepto tecnológico, ¿no? Que va a ser producto de esa fusión hombre-máquina. Bien. Bueno, a través de eso que están llamando ellos mismos transhumanismo, y que es un concepto que claramente supera en radicalidad al nazismo. No se ha aplicado todavía, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis estos conceptos que se están comentando, no me voy a detener ahí, pero bueno, el teórico más importante del transhumanismo es este hombre Harari, ¿no? Que no es un profesor universitario cualquiera que ande por su cuenta diciendo cosas raras, no, es el teórico oficial del, ahí tenéis, el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que representa a las 1000 grandes multinacionales de Occidente, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí tenéis una serie de documentos. No es solo ese Foro Económico Mundial, sino ahí tenéis, por ejemplo, un cartel del BBVA donde le recogen ahí a la derecha y tenéis a Harari, que es el ideólogo del transhumanismo, como uno de ideólogo de referencia, ¿no? Bueno, aquí dice Harari, ¿no? La gran pregunta política y económica del siglo XXI será ¿para qué necesitamos a la gente o para qué necesitamos tanta gente? ¿no? Bueno, luego las propuestas políticas que se derivan de estos conceptos ya os podéis imaginar que pueden ser cualquier cosa, ¿no? Otra, por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres, ¿eh? Mediante las nuevas tecnologías, los ricos se convertirán en superhombres, dejarán de ser humanos. Bueno, incluso, bueno, ya a otro nivel, como el COVID, decía él, es fundamental porque nos está enseñando cómo controlar a la gente, ¿no? Incluso habla de instrumentos de vigilancia biométrica como formas de controlar la población, ¿no? En un futuro las clases sociales se convertirán en clases biológicas, ¿no? Bueno, por eso decimos que en definitiva el transhumanismo supera el radicalismo del nazismo, ¿no? Hay un fondo de odio a la humanidad detrás de todo esto, pero no es un concepto tan nuevo, ¿no? Es un concepto propio de lo que se llamaba mentalidad aristocrática, ¿no? Los aristócratas en su momento veían a la plebe como escoria, ¿no? Como algo o como un enemigo, o como algo de lo que se puede prescindir. Entonces, de ahí a pasar a conceptos o racistas o eugenésicos, de que esa gente sobra en el momento en que empieza a haber instrumentos técnicos o políticos que hacen posible reducir la población, pues enseguida se empiezan a plantear, es que no sobra tanta gente, ¿no? Bien. Bueno, y ahí tenemos todos esos conceptos, ¿no? Reducir la población, antinatalismo, empobrecer el mundo, catastrofismo, dividir y aislar a las personas, y ahí vienen todas esas políticas contra distintos tipos de comunidad, contra la pareja, contra la familia, la asociación, los pueblos, etcétera, ¿no? Cambiar al ser humano culturalmente, hay muchas ideologías que lo han pretendido, eso es cierto. Dividir el mundo en dos, entre los que producen y los que no. Ya vienen esos planteamientos crecientes de las élites en los últimos años. Es decir, bueno, es que con el cambio tecnológico va a haber un paro estructural en el que un 40 o un 50% de la población se va a quedar en el paro estructuralmente. Entonces dice, bueno, pero no hay que preocuparse, por eso lo vamos a resolver con una paga para todos, ¿no? Y curiosamente, distintos movimientos políticos se han empezado a mover en esa dirección. Aparentemente muy bonito, pero a la vez facilitando esa división de las personas en dos, ¿no? Porque ellos mismos nos dicen, el propio Harari, el Foro Económico Mundial, nos dice, claro, pero si hay un 40 o 50% de la población que se queda estructuralmente en el paro, estructuralmente ya de forma permanente, de ahí a que a esa parte de la población se le empiecen a quitar derechos, no hay nada, porque va a ser una población que sobra, que no aporta nada, va a ser una carga, y la reclamación por parte del resto de que se les empiecen a quitar derechos va a ser inevitable, ¿no?
Bueno, claro, un planteamiento puede ser, bueno, pero es que igual es un entorno al que no hay más remedio, al que nos lleva necesariamente la tecnología. Mentira. ¿Por qué no analizan la división del trabajo? ¿Por qué no analizan el que si la tecnología hace que sobre la mitad, pues que la tecnología nos permita trabajar la mitad a todos, ¿no? Siempre hay problemas de ajuste, evidentemente, pero no se plantean esos horizontes. Están hablando de horizontes en los que estructuralmente vamos a este tipo de situaciones, ¿no? Bien. Explicación socioeconómica. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces decimos, bueno, vamos a ver, las grandes corporaciones lo que quieren es dinero y no otras cosas, ¿no? Bueno, sí y no. Incluso desde el análisis económico siempre se ha dicho que esto no es así. Es decir, ¿qué quiere decir perseguir el dinero, ¿no? Es decir, en los inversores, los empresarios y los que no somos empresarios, cuando buscamos a través del trabajo conseguir recursos, tenemos un primer objetivo, que es satisfacer nuestras necesidades básicas. Consumir eso que ganamos, ¿no? Pero bueno, cuando llegamos a un nivel superior, ¿qué buscamos? Bueno, pues por ejemplo, seguridad en el consumo. Es decir, que tenga una reserva para asegurarme que no dejo de consumir el mes que viene o el año que viene, ¿no? Es decir, ahorro, por ejemplo, para tener un capital para asegurarme, ¿no? Pero ya cuando tenemos mucho capital, muchos recursos, cada vez es menos importante el consumo. De los ingresos excedentes, cada vez destinamos menos a consumo y ahorro, y cada vez destinamos más a otras cosas, como son prestigio social y poder. Y entonces los multimillonarios, de lo que las nuevas ganancias, prácticamente no destinan nada a consumo, muy poco, y cada vez es para ellos más importante el poder. Es decir, la búsqueda de beneficio y la búsqueda de poder es todo uno. Todo uno. O sea que eso de que solo se busca dinero consumo, no es así, no es así, ¿no? Bien, entonces la explicación siempre hay, normalmente detrás de estos objetivos, de estos objetivos estratégicos, hay objetivos económicos y hay objetivos no económicos de control social, etcétera, ¿no? Bien. Evidentemente estamos hablando sobre todo a partir de los años 70, y decimos de ese contexto que es de Guerra Fría por un lado, y hay objetivos geopolíticos claros, ¿no? Pero también un contexto en el que se ha derrumbado el modelo económico de la posguerra y que hace falta generar recursos por donde sea, ¿no? Y tenemos ese proceso de emancipación de la mujer, por ejemplo, que es clave en esa dirección, ¿no? Bien. Bueno. Bueno, ahí no me voy a detener, pero bueno, decir simplemente lo que hemos comentado, que hay una mezcla de objetivos económicos y objetivos de control políticos, ¿no? Y esto es muy importante, porque muchas veces en los movimientos, a nivel personal no sucede, pero también, por ejemplo, en los movimientos políticos, van entendiendo que todos estos movimientos posmodernos son modas sociales, ¿no? Que surgen, bueno, pasa el tiempo, cambian las estructuras económicas y hay nuevas modas sociales. Entonces, para que nos vaya bien en las elecciones, tenemos que adaptarnos a esas nuevas modas sociales. Entonces, ¿qué hacen? A su programa original, ¡pum!, le añaden un plus. Bueno, ahora me hago posmofeminista, ¿no? Que está de moda ser posmoecologista, ahora me hago posmoecologista, ¿no? Ahora está de moda tal, pues ¡pum!, voy añadiéndole, ¿no? Entonces, su ideología cada vez es más similar en todos, porque cada vez incorporan más conceptos de esas modas en todo tipo de ideologías, ¿no? Pero a la vez no se dan cuenta de que se están dejando arrastrar por algo que no son realmente modas sociales, sino que son objetivos sociales manipulados por las corporaciones, ¿no? Y se van ellos mismos introduciendo en esa dinámica, ¿no? Eso pensando bien, porque evidentemente las corporaciones también compran personas, chantajean, utilizan todos instrumentos de ese tipo, pero bueno. Bueno, ¿quiénes están detrás de ese, cuando decimos de ese impulso corporativo? Bueno, vamos a decir lo que sabemos con seguridad, ¿eh? Porque ya hemos hablado de datos concretos, de grupos concretos de personas, de familias o de corporaciones que se han implicado en, ¿no? Pero bueno, en este momento, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos que están, entre otros, pues BlackRock y Vanguard, ¿no? ¿Sabéis quiénes son BlackRock y Vanguard? Son lo que se llama gestoras de inversiones, gestoras de grandes fondos de inversiones, que no son cualquiera, porque esto ha cambiado la dinámica del capitalismo en los últimos años. Estas gestoras tienen entre un 5 o un 10% en casi todas las grandes multinacionales, de tal forma que antes hablábamos de los intereses de los grandes bancos, los intereses de las farmacéuticas, los intereses de las eléctricas, etcétera, ¿no? Eso ha cambiado, porque ahora detrás de todos ellos
están estos grandes inversores, ¿no? Y tienen todos ellos entre un 5 o un 10%. Inicialmente decían no, que son inversores financieros, que no entran apenas en la operativa, pero lo cierto es que están entrando cada vez más, ¿no? Al principio decían, bueno, están entrando sobre todo en temas culturales, no entramos en el día a día, pero sí en temas culturales. Y claro, su influencia en la expansión de este corporativismo postmoderno ha sido y es muy, muy importante. Curiosamente, cuando vemos dentro de estas modas postmodernas, vemos como en la televisión nos aparecen las empresas, las grandes empresas, anunciando, lanzando mensajes culturalmente en esta dirección, y al principio te sorprendes, ¿qué hacen estos metiéndose en este tema? Y luego otra empresa que está haciendo lo mismo y nos están creando esa sensación de qué es lo que está de moda. Y pues detrás de estos, en buena parte, están estos grandes fondos de inversión. De tal forma que el año pasado tuvieron un problema todavía lo tienen, muy gordo en Estados Unidos, porque una especie de rebelión de muchos de esos inversores en estos fondos, incluso de estados, creo que son, no sé si fueron 12 o 15 estados de Estados Unidos, diciéndoles que iban a sacar sus fondos de estos inversores porque decían, no estáis invirtiendo en base a rentabilidad, sino en base a motivos ideológicos, ¿no? Entonces empezó una discusión alrededor de esto, pero esto nos revela hasta qué punto está siendo importante la función de estos grandes inversores para que las propias multinacionales, las propias grandes empresas cambien su cultura, cambien sus políticas de comunicaciones y nos están transmitiendo a través de los medios algo que nosotros nos acabamos pensando que realmente es una moda, ¿no? Bien. Esto es lo que hemos expuesto, ¿no? BlackRock, Vanguard, que además entre ellos comparten propiedad, ¿no? Pero bueno, cómo inciden en todas las grandes empresas, ¿no? Pero bueno, además de eso tenemos, ya lo hemos comentado, ese Foro Económico Mundial, que no es cualquiera, ¿no? Representa a las 1000 grandes corporaciones occidentales. Hay otras organizaciones que se han implicado también mucho en los últimos años, de las que se habla menos, ¿no? Como estos foros para un nuevo modelo del capitalismo, que están... Bueno, aquí tenéis una reunión de esos foros con el Papa en el Vaticano, ¿no? Bueno, son foros corporativos también, de las grandes corporaciones, ¿no? Bueno, no me voy a detener, no tenemos tiempo, ¿no? ¿Qué papel tiene en todo esto? Eso de la Agenda 2030 o no tiene, ese proyecto del Foro Económico Mundial, gran reinicio y tal. Bueno, ya lo comentaremos si alguno quiere. Pero en definitiva, estamos hablando, por ejemplo, de BlackRock y Vanguard, de ese Foro Económico Mundial, de esas organizaciones corporativas, el Consejo Coalición por el Capitalismo Inclusivo más el Vaticano, le han llamado así, ¿no? Esas familias reales europeas, que al final son también grandes inversores, y grupos empresariales directos, como el Grupo Rockefeller, el Grupo Ford, que a través de sus fundaciones tienen un trabajo muy directo, ¿no? Bueno, frente a esto, lo que hemos dicho al principio. Pero todo esto es Occidente, ¿no? Pero frente a esto está habiendo dos movimientos fundamentales. Hay una especie de rebelión en el ámbito conservador, fundamentalmente en Estados Unidos, también aquí, en ciertos movimientos políticos, que independientemente de sus políticas económicas, etcétera, se están rebelando contra esta cultura posmoderna, y también nos estamos encontrando con que los países emergentes y en desarrollo se están rebelando también. Tenemos esos dos ámbitos, ¿no? Bueno, el reto del mundo emergente. Bueno, ahí tenemos lo que se ha llamado estrategias anticorporativas. Aquí vamos a hablar del ámbito cultural, no de otras cosas, ¿no? Que surgen en la Rusia de Putin a partir del año 2000, fundamentalmente, y en la China de Xi Jinping a partir del año 2012, fundamentalmente, y que luego se han extendido al conjunto de lo que ahora llamamos países emergentes y en desarrollo. Este año ya sabéis que esa organización de los BRICS, que está liderada por China y Rusia, están también la India, Brasil, Sudáfrica, se ha ampliado con 6 miembros más y están en proceso de incorporar a otros 20. Pero hay una corriente muy clara, y esto ha sido la gran sorpresa geopolítica de este año, ¿no? Que la práctica totalidad de los países emergentes y en desarrollo se están incorporando muy rápidamente a ese bloque emergente, ¿no? Bueno, a través de lo que se está llamando los BRICS Plus, ¿no? Bueno, que nos está partiendo el mundo en dos, ¿no? Pero este reto de estos países no es solo un reto geopolítico-económico, sino también es un reto ideológico y cultural, ¿no? Porque estos países rechazan frontalmente esta cultura, vamos a decir, posmoderna, ¿no? Se ríen de nosotros en este ámbito, ¿no? Bien. La ideología woke, le estaba llamando así en ese momento Putin, decía, es una locura que está destruyendo Occidente, ¿no? Bien. Ese mundo emergente, dicen, nosotros estamos apostando por la razón y Occidente se está yendo
se está destruyendo a sí mismo a través de ideologías irracionales, ¿no? Bueno, pero también hay una serie de fuerzas, vamos a llamarles anticorporativas, fundamentalmente en el ámbito de la derecha, pero no únicamente, que están cuestionando esto, ¿no? En el ámbito del nacionalismo conservador sería el trumpismo en Estados Unidos, pues en España, si queréis, pues Vox exclusivamente está moviéndose un poco en esa dirección. En Alemania esto se está extendiendo a una buena parte de la sociedad, ahí tenéis la Alternativa por Alemania, pero también este movimiento de Sarah Wagenknecht, que ha sido una líder de la izquierda, de Die Linke, y que está a punto de crear un grupo político en el que las encuestas les dan a los dos, a cada uno un 15%. Esto está creciendo muy rápidamente, ¿no? Desde lo que antes llamábamos derecha e izquierda, pero está claro que hay en la sociedad estos valores posmodernos se están cuestionando cada vez con más fuerza, ¿no? Bueno, por eso decimos que seguramente esos que creíamos que iban a ser los valores del siglo XXI no van a serlo, y que creemos que seguramente, como todo el ámbito geopolítico está estallando, esto va a suceder o va a estallar de una forma u otra en poco tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué hacer ante eso que nos viene? Bueno, pues seguramente, primero, a nivel personal tenemos que informarnos, ¿no? Dentro de lo posible. Hacer el esfuerzo personal de intentar, dentro de lo posible, diferenciar, dentro de lo que consideramos esos valores sociales, lo que hay detrás. En qué medida son intereses sociales o intereses corporativos. No siempre es fácil. Tenemos que hacer un esfuerzo personal, pero no todos podemos dedicarnos 4 horas al día a hacer ese análisis. Tenemos que fiarnos de lo que dicen unos y otros, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Identificar esos intereses corporativos que hay detrás, sobre todo utilizar en buena parte ese análisis racional, ¿no? Bien. Bueno, pues por ahora voy a terminar. Hay muchas cosas de las que hablar, perdonadme, ya os digo otra vez, hemos hablado de temas que necesitarían un día cada uno de ellos en 5 minutos. Si queréis profundizamos ahora en la charla. Nosotros hacemos un boletín casi diario, la forma más directa de conseguirlo es a través de Telegram en esa dirección, pero también lo enviamos por WhatsApp o por correo electrónico. Si nos escribís a esa dirección de correo electrónico os lo podemos enviar. Sí hay muchas personas que nos están planteando que tienen una cierta inquietud en este ámbito, desde distintas opiniones y tal, pero que se sienten aisladas, que les gustaría simplemente, vamos a decir, hacer algo, ¿no? Entonces decimos, bueno, nosotros no somos agentes políticos, no somos agentes sociales, somos analistas y difusores de información, pero bueno, lo que sí podemos hacer es, por ahora, agrupar gente, ¿no? Es decir, agrupar gente que luego pueden surgir ideas al respecto sobre qué hacer o qué no hacer, a las que pueden ser interesantes para unos o para otros, dentro de un tema que es complejísimo, con ideas distintas y sensibilidades muy distintas. Entonces, lo que estamos haciendo es, gente que quiere hacer algo nos da su nombre y un teléfono, y les vamos apuntando en un pequeño registro confidencial, sin ningún tipo de compromisos, en el que luego irán surgiendo ideas, y si alguno de vosotros está interesado, pues bueno, pues al final dejarnos eso, un nombre y un teléfono, y contactaremos con vosotros al respecto, ¿no? Bueno, pues nada más. Por mi parte lo vamos a dejar aquí y seguimos con preguntas y respuestas, si os parece.